El imperio persa, una vez el reino más vasto y poderoso del mundo antiguo, se alzaba como una civilización imparable que moldeó la historia del Medio Oriente. Pero, ¿qué pasó cuando este gigante cayó? ¿Cómo su legado aún resuena en los conflictos que sacuden la región hoy? En este video, desvelaremos una historia que no solo conecta a Irán con su glorioso pasado imperial, sino también con el conflicto moderno en Medio Oriente e Israel. Desde los días del Imperio Persa hasta la Revolución Islámica, demostraremos cómo siglos de historia han tejido una red compleja de luchas de poder, religión y territorios. Vamos a descubrir cómo Irán, una vez aliado de Israel, se convirtió en uno de sus mayores enemigos, y cómo las decisiones tomadas hace miles de años siguen influyendo en las tensiones de hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará la forma en que entiendes el conflicto en Medio Oriente. Esto no es solo historia antigua, es el eco de un imperio que nunca murió del todo. Y hoy, revelaremos cómo todo comenzó. Suscríbete y acompáñanos en este viaje épico desde el Imperio Persa hasta el Irán moderno. Los orígenes del Imperio Persa. La historia del Imperio Persa comienza con un joven rey decidido a cambiar el curso del mundo, Ciro el Grande. Nacido en la región de Ansán, en lo que hoy es Irán, Ciro tenía un sueño: unir las tierras dispersas y fragmentadas bajo una sola bandera. Y todo comenzó con una traición, un enfrentamiento que cambiaría para siempre la historia del Medio Oriente. Ciro se rebeló contra su propio abuelo, Astiages, rey de los Medos, logrando derrotarlo en una sorprendente batalla. Esta victoria no solo unió a medos y persas, sino que sentó las bases para el imperio aqueménida, el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Pero aquí es donde la historia del imperio persa toma un giro inesperado. Ciro no solo fue venerado por su propio pueblo, sino que se convirtió en un salvador para los judíos exiliados en Babilonia. Después de conquistar Babilonia en el 539 a.C., Ciro emitió el famoso Edicto de Ciro, permitiendo que los judíos regresaran a su tierra natal en Jerusalén y reconstruyeran su templo. Para los judíos, Ciro fue un liberador enviado por Dios. De hecho, en la Biblia hebrea, específicamente en el libro de Isaías, Ciro es llamado el ungido, un título nunca antes otorgado a un gobernante no judío. Esta relación única entre el imperio persa y el pueblo judío marcó el inicio de una alianza que no solo permitió la restauración de Jerusalén, sino que también estableció una amistad entre estos dos pueblos. Este acto de bondad y respeto hacia el pueblo judío hizo de Ciro el Grande un héroe no solo en Persia, sino también en la historia del pueblo judío. Sin él, el templo de Jerusalén quizás nunca habría sido reconstruido. Esta alianza única entre los persas y los judíos sentaría las bases para la política de tolerancia que definiría al imperio persa durante siglos. La época de Darío I, el arquitecto del imperio persa. Tras la muerte de Ciro el Grande y el breve reinado de su hijo Cambises II, el imperio persa necesitaba un líder fuerte, alguien que consolidara el poder y diera forma a un imperio que había crecido rápidamente. Y así llegó Darío I, conocido por muchos como Darío el Grande. Cuando Darío asumió el poder en el año 522 a.C., su posición no estaba asegurada. Había ascendido al trono tras sofocar rebeliones internas y luchas de poder, y sabía que para mantener el control, debía reformar y reorganizar el vasto imperio que había heredado. La reforma del imperio, los sátrapas y la administración. Una de las primeras y más brillantes estrategias de Darío fue dividir su vasto imperio en provincias o satrapías. Cada satrapía era gobernada por un sátrapa, un gobernador leal al rey, responsable de mantener el orden, recaudar impuestos y administrar justicia. Este sistema permitió a Darío mantener un control férreo sobre su imperio, asegurando que ninguna región se sintiera demasiado independiente, pero también dándole cierta autonomía para gestionar sus propios asuntos locales. Era un delicado equilibrio entre centralización y autonomía. Los inmortales, la espina dorsal del ejército persa. Darío también sabía que para mantener el imperio unido y expandirlo aún más, necesitaba un ejército fuerte y leal.
Y no había fuerza más temida que los inmortales, la élite del ejército persa. Se les llamaba así porque, al caer un soldado, era reemplazado inmediatamente, dando la impresión de que siempre había 10.000 guerreros, listos para luchar. Con los inmortales a su lado, Darío emprendió una serie de campañas militares para sofocar rebeliones y expandir su control. Desde las tierras de la India hasta el borde de Europa, el ejército persa se movía implacable, consolidando el poder de su rey. Las guerras médicas, la confrontación con Grecia. Pero no todo fue victoria para Darío. Una de las mayores amenazas a su imperio vino desde el oeste, en las tierras de los griegos. En 499 a.C., las ciudades griegas de Jonia, bajo control persa, se rebelaron, apoyadas por Atenas y Eretria. Así comenzaron las guerras médicas, una serie de enfrentamientos entre Persia y las ciudades-estado griegas. Darío, decidido a castigar a los griegos por su insolencia, lanzó una gran expedición militar. Sin embargo, en la famosa batalla de Maratón en el año 490 a.C., sus fuerzas sufrieron una sorprendente derrota a manos de los atenienses. Esta derrota no solo sorprendió al propio Darío, sino al mundo entero. Persia, la superpotencia de su tiempo, había sido frenada por una pequeña ciudad-estado. Pero Darío no se desanimó, comenzó a planear una segunda invasión a Grecia. Sin embargo, su muerte en 486 a.C. interrumpió sus planes y el conflicto sería heredado por su hijo, Jerjes I. La gran obra de Darío, Persépolis y el zoroastrismo. Más allá de sus conquistas militares, Darío fue un gran constructor. Fundó la ciudad de Persépolis, la joya del imperio persa, un lugar diseñado no solo como una capital administrativa, sino como un símbolo de su poder y grandeza. Además, Darío promovió el zoroastrismo, la antigua religión persa que se enfocaba en la dualidad entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el dios del bien, era adorado como la deidad suprema, y Darío se presentó como su elegido en la tierra. El zoroastrismo no solo unió a los persas bajo una misma creencia, sino que también influyó profundamente en las culturas que estuvieron bajo el control persa. El legado de Darío el Grande. Cuando Darío murió en el 486 a.C., dejó un imperio inmenso y bien organizado. Sus reformas administrativas y militares sentaron las bases de lo que sería una de las civilizaciones más poderosas de la historia antigua. Aunque sus ambiciones en Grecia no se materializaron, su legado como un gran arquitecto del imperio persa perdura hasta hoy. Darío no solo fue un rey guerrero, sino un visionario, un estratega y un líder que forjó un imperio que desafiaría al tiempo y se inscribiría para siempre en la historia de la humanidad. Pero incluso el vasto imperio persa no pudo evitar los desafíos externos. Durante el reinado de Jerjes I, el imperio se encontró en una serie de guerras épicas contra las ciudades-estado griegas. Las guerras médicas pusieron a prueba la resistencia del imperio. Aunque Jerjes logró grandes victorias, como en la famosa batalla de las Termópilas, su derrota en Salamina frenó las aspiraciones de expansión persa en Europa. El imperio persa, con su vasto territorio, su poderosa organización y su ejército invencible, parecía imparable. Pero como veremos en los próximos capítulos, las semillas del conflicto que hoy sacuden al Medio Oriente ya estaban sembradas. La caída de este imperio no solo marcaría el fin de una era, sino que daría inicio a nuevas tensiones que siguen presentes en la región. Alejandro Magno y la caída del imperio persa. El reinado de Darío y su sucesor, Jerjes, consolidaron el imperio persa como una de las superpotencias del mundo antiguo. Sin embargo, un joven rey macedonio cambiaría el destino de Persia para siempre, Alejandro Magno. En el año 334 a.C., Alejandro inició su campaña contra Persia y en 331 a.C., en la famosa batalla de Gaugamela, el ejército persa bajo el mando de Darío III fue derrotado. Alejandro, con su astucia militar y determinación, conquistó Persépolis, la capital ceremonial de los persas, y marcó el fin del imperio aqueménida. Con la caída de Darío III, el imperio persa dejó de existir como tal, pero el legado de sus gobernantes y su cultura no desaparecería.
Alejandro adoptó muchas de las tradiciones persas, integrando lo mejor de su civilización en su propio imperio, aunque su reinado fue breve. El imperio Seleucida, herederos de Alejandro. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su vasto imperio se fragmentó. Uno de sus generales, Seleuco I Nicátor, tomó el control de las antiguas tierras persas, fundando el imperio Seleucida. Aunque de origen griego, los seleucidas gobernaron Persia con una mezcla de cultura helenística y tradiciones persas. El imperio seleucida trató de mantener un delicado equilibrio entre la cultura griega y la persa, construyendo ciudades y promoviendo el comercio. Sin embargo, no pudieron contener las rebeliones internas y las presiones externas. Y fue una tribu iraní, los partos, quienes acabarían con su dominio. El imperio parto, los señores de las carreteras de seda. En el siglo III a.C., los partos, un pueblo iraní nómada del noreste, comenzaron a expandirse bajo el liderazgo de Arsaces I, dando origen al imperio parto. Su poder se consolidó tras derrotar a los seleucidas y establecer su control sobre Persia. A diferencia de los seleucidas y los aqueménidas, los partos no centralizaron su imperio, sino que gobernaron de manera descentralizada, con una red de reyes vasallos. Controlaron la ruta de la seda, convirtiendo su imperio en el puente comercial entre Roma y China. Los partos fueron expertos en la guerra de guerrillas. Su caballería ligera, especialmente los arqueros montados, fue clave en su victoria contra Roma en la batalla de Carras en el 53 a.C., donde derrotaron y humillaron al ejército romano liderado por Craso. A pesar de sus éxitos militares y su control sobre las rutas comerciales, los partos enfrentaron constantes desafíos internos y externos. Y así, en el siglo III después de Cristo, una nueva dinastía surgiría de las cenizas de su imperio, los sasánidas. El imperio sasánida, el renacimiento persa. En el año 224 después de Cristo, Ardashir I, un noble persa, derrocó al último rey parto, fundando el imperio sasánida. Bajo su reinado y el de sus sucesores, Persia viviría una nueva era dorada, marcada por la centralización del poder y el resurgimiento del zoroastrismo como religión estatal. Los sasánidas reformaron la administración del imperio, fortaleciendo su ejército y construyendo una red de fortificaciones para protegerse de los romanos y más tarde del imperio bizantino. Durante siglos, los sasánidas y los romanos se enfrentarían en una serie de guerras que desgastarían a ambas potencias. Pero el legado de los sasánidas no solo fue militar. Bajo su reinado, Persia vivió un renacimiento cultural, con avances en arquitectura, arte y la consolidación del zoroastrismo como una fuerza unificadora. Ctesifonte, su capital, se convirtió en una de las ciudades más grandes y opulentas del mundo antiguo. La transformación de Persia a Irán, de la conquista musulmana a la revolución de 1979. De conquistadores a revolucionarios, la historia reciente de Irán. La conquista musulmana y la islamización de Persia. Sin embargo, en el siglo VII después de Cristo, una nueva fuerza surgiría desde la península arábiga, el Islam. Los ejércitos musulmanes, liderados por los primeros califas, comenzaron a expandirse rápidamente y el imperio sasánida, debilitado por décadas de guerra contra Bizancio, no pudo resistir. En el año 651 después de Cristo, el último rey sasánida, Yazdejer III, fue derrotado, marcando el fin del imperio persa y la integración de Persia en el califato islámico. Sin embargo, el legado de los persas no fue destruido. La cultura persa influiría profundamente en el mundo islámico, en áreas como el arte, la ciencia y la administración. Con la caída de los sasánidas, terminó una era que había durado más de 1000 años, desde los días de Ciro el Grande hasta Yazdejer III. Pero el espíritu persa sobrevivió, adaptándose y prosperando bajo el Islam, asegurando que la historia de Persia continuara, aunque bajo nuevas formas. De Ciro a los sasánidas, de Alejandro a los musulmanes, Persia fue un imperio que moldeó el mundo antiguo. Aunque fue conquistado, su influencia nunca desapareció. Persia se reinventó y su historia sigue viva, no solo en las piedras de Persépolis o en los relatos de los antiguos, sino en la cultura, la ciencia y el pensamiento moderno. El imperio safávida, la consolidación de Irán.
En el siglo XVI surgió un nuevo capítulo en la historia persa con la llegada de la dinastía safávida. Fundada por Ismail I, esta dinastía estableció el Islam chií como la religión oficial del imperio, diferenciando a Irán de sus vecinos sunitas. Los safávidas promovieron un renacimiento cultural y religioso que unificó al pueblo persa bajo una identidad común. La capital, Isfahán, se convirtió en un centro de arte, arquitectura y comercio. Bajo su mandato, Irán alcanzó su apogeo cultural y político. La influencia occidental y el despertar nacionalista. A medida que el siglo XIX avanzaba, Irán enfrentó desafíos internos y externos. La presión de potencias occidentales, como el Reino Unido y Rusia, llevó a la pérdida de territorios y a la creciente influencia extranjera, lo que despertó un sentimiento nacionalista en la población. Este nacionalismo se intensificó durante el siglo XX. En 1906 se estableció la primera Asamblea Nacional, marcando un esfuerzo por modernizar y democratizar el país. Sin embargo, la intervención extranjera continuó, afectando la soberanía de Irán. La Revolución de 1979, el cambio de paradigma. El descontento con el régimen del último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, que era visto como un títere de Occidente, culminó en la Revolución Islámica de 1979. Liderada por el Ayatolá Jomeini, el pueblo iraní se alzó en armas para derrocar al gobierno. Esta revolución no solo marcó el fin de la monarquía, sino que estableció la República Islámica de Irán, basada en la ley islámica. Con esto, Irán se convirtió en un estado chií teocrático, aislándose aún más del occidente y generando tensiones regionales. El conflicto actual entre Israel e Irán, tensión en el Medio Oriente. De rivales a enemigos, el conflicto entre Israel e Irán en el siglo XXI. Primero, contexto del conflicto. El conflicto entre Israel e Irán no es simplemente un enfrentamiento de poder en el Medio Oriente, sino que está profundamente arraigado en la historia, la política y la ideología. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha adoptado una postura abierta de hostilidad hacia Israel, considerándolo un enemigo fundamental en su ideología de resistencia a lo que perciben como imperialismo occidental. Irán ha apoyado a grupos militantes, como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, tanto en términos de financiación como de suministro de armamento. Estos grupos ven a Israel como un enemigo a eliminar y el régimen iraní se presenta como un defensor de los pueblos oprimidos en la región. Segundo, el programa nuclear de Irán. Uno de los aspectos más críticos de la tensión entre Israel e Irán es el controvertido programa nuclear iraní. Mientras Irán afirma que su intención es desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, Israel y otros países occidentales temen que este programa esté destinado a la creación de armas nucleares. En 2015, se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo nuclear que buscaba limitar el programa nuclear iraní, a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, en 2018, el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo, reimponiendo sanciones severas a Irán y aumentando las tensiones en la región. Tercero, escaladas de tensión. Las tensiones continuaron escalando después de la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto. Irán comenzó a violar los límites establecidos en el acuerdo, incrementando su capacidad de enriquecimiento de uranio y desarrollando tecnología avanzada. Esto llevó a una serie de enfrentamientos indirectos en la región. Israel ha llevado a cabo numerosas operaciones encubiertas contra las instalaciones nucleares de Irán y ha atacado a convoys que transportaban armamento a Hezbollah en Siria. En 2020, la eliminación del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh fue otro evento que destacó las tensiones con Israel por ser sospechoso del ataque. Cuarta, la respuesta regional. El conflicto entre Israel e Irán ha alterado la dinámica del poder en el Medio Oriente. Las naciones árabes que antes veían a Irán como un aliado en la lucha contra el terrorismo, ahora lo consideran una amenaza. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han comenzado a estrechar lazos con Israel, impulsados por el miedo a la influencia iraní.
La normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, impulsada por los acuerdos de Abraham en 2020, también ha aumentado la presión sobre Irán, haciendo que el país se sienta más aislado y vulnerable. Quinta. La situación actual. A partir de octubre de 2024, la situación sigue siendo extremadamente tensa. Israel continúa llevando a cabo operaciones preventivas en Siria e incluso dentro de Irán para evitar que el país desarrolle capacidades nucleares. Mientras tanto, Irán ha intensificado su retórica y continúa apoyando a sus aliados en la región. Ambos países parecen estar en una carrera contra el tiempo. Israel teme que un Irán nuclear altere el equilibrio de poder en la región, mientras que Irán siente que su existencia está amenazada por las acciones de Israel y el apoyo de Estados Unidos a su enemigo. Conclusión: un futuro incierto. El conflicto entre Israel e Irán es un reflejo de las complejidades del Medio Oriente. Con raíces históricas profundas, ideologías en conflicto y una dinámica geopolítica en constante evolución, el futuro de esta relación es incierta. Las decisiones que se tomen en los próximos años podrían definir no solo el destino de ambos países, sino también el de toda la región. El conflicto entre Israel e Irán, hasta el momento de la creación de este video, ha escalado peligrosamente, afectando la estabilidad no solo del Medio Oriente, sino también de la geopolítica mundial. Las tensiones se han intensificado, con el temor de que la creciente militarización en la región y las rivalidades políticas y religiosas puedan desatar una guerra de consecuencias catastróficas. Ambos países han incrementado sus retóricas bélicas, particularmente en relación con el programa nuclear de Irán, lo que plantea un riesgo real de una confrontación nuclear que podría tener implicaciones devastadoras a nivel global. Desde una perspectiva geopolítica, Irán sigue siendo uno de los principales antagonistas de Israel, con un fuerte respaldo ideológico y militar por parte de grupos como Hezbollah y Hamas. La situación es aún más compleja por las influencias religiosas tanto del judaísmo como del islam, ya que ambos países fundamentan gran parte de su identidad política en estas creencias. Para Irán, el apoyo a las facciones chiitas en toda la región se entrelaza con su misión de resistencia contra Israel, mientras que para Israel, la defensa de su existencia y seguridad nacional está profundamente enraizada en su historia religiosa y cultural. El impacto sobre la población civil ha sido devastador, con millones de personas atrapadas entre las luchas políticas y militares de ambos países. La narrativa del choque de civilizaciones alimentada por el fervor religioso ha dejado a muchos civiles vulnerables a los ataques y represalias, alimentando el ciclo de violencia. En cuanto a la escena global, la posibilidad de una escalada militar entre Israel e Irán amenaza con desestabilizar el equilibrio internacional. Si este conflicto continúa intensificándose, podría involucrar a grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que ya tienen intereses estratégicos en la región. La política energética, los mercados globales y las alianzas militares están en juego, especialmente debido a la importancia de la región en la producción y tránsito de petróleo. Además, si se llegara a utilizar armamento nuclear, el impacto sería global, afectando no solo la economía, sino también el equilibrio de poder mundial y la seguridad colectiva. En conclusión, el conflicto entre Israel e Irán no es solo una disputa regional, es un epicentro que puede desatar consecuencias catastróficas en el ámbito global si no se logra contener la escalada. La combinación de intereses geopolíticos, rivalidades religiosas y la amenaza de una guerra nuclear crea un escenario extremadamente volátil, donde la diplomacia internacional será clave para evitar una tragedia de proporciones inimaginables. Después de descubrir las raíces del conflicto entre Irán e Israel, el siguiente paso inevitable es descubrir la historia de Gaza y Palestina. Este conflicto no nació de un solo evento, sino de una herencia milenaria, donde cada piedra y frontera está marcada por luchas épicas y promesas rotas. Si creías que el enfrentamiento moderno es complicado, prepárate para conocer la profundidad de una historia que, desde la antigüedad, ha moldeado el destino de toda la región. Haz clic y descubre la verdad oculta detrás del origen del pueblo de Palestina. ¿Qué crees que depara el futuro para Israel e Irán? ¿Cómo podemos trabajar juntos para resolver conflictos y promover la paz en el Medio Oriente? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre la historia y los conflictos actuales. Y recuerda,
Nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.